tú y yo decidimos diezmar, y al final de cuentas solamente tú sabes cuánto es lo que ganas, por lo tal tú sabes cuánto le pertenece a Dios. Pero cuando tú y yo no somos honestos, va a ser fácil que diezmemos una cantidad cuando ganamos otra. A eso se le llama deshonestidad. Y te hablo del diezmo porque la ofrenda pues es voluntaria. Tú puedes dar 1 peso, puedes dar 100, puedes dar 1000 y no hay problema, es voluntaria. Pero el requisito que nos marca la palabra acerca de dar el diezmo a nuestro Dios no es que Dios lo necesite. No, es que el Señor está probando la honestidad de nuestro corazón. ¿Qué tan honesto eres? Me dijo alguien, ahora no hace mucho, hace poco. Me encontré unas personas y, pastor, ¿cómo está? Muy bien. Y digo, ¿dónde te congregas ahora? ¿Dónde te congregas ahora? ¿Verdad? No, pues ahora estoy acá, que porque allá, y que porque acá, y que por allá, y que. Dice, una frase que me dijo él fue esta. No, dijo hermano, mire pastor, pues lo que hagan o que no hagan con el dinero, me tiene sin cuidado. Yo nunca ni he ofrendado ni he diezmado. Y yo le dije, pues vergüenza debería darte. Y no con los hombres, sino con Dios. Porque es lo único que Él nos pide. A ti y a mí es lo único que Él nos pide. Como su iglesia, como sus hijos, como sus redimidos. Es lo único que Él nos pide. Que ofrendemos, diezmemos. Para el sostenimiento de su iglesia. Así de que es el no ofrendar, el no diezmar, es como si tú fueras a un restaurante y comieras lo que quisieras y quisieras salir sin pagar. Y se me quedó bien así como. Eso se le llama deshonestidad. Por eso Malaquías, cuando habla de este tema, le habla, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el hombre dice, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y todo aquel que es deshonesto, todo aquel que intenta robar a Dios, porque no roban al pastor, no roban a, no, es directo con Dios. Así como Ananías y Zafira se hacen acreedores a una maldición de muerte, Malaquías dice, malditos sois con maldición, porque vosotros todos me habéis robado. Pareciera que servimos a un Dios interesado, ¿verdad? Parecemos que servimos a un Dios que hace distinción de personas. No. Porque así como a Adán y a Eva les dijo, todo esto pueden disfrutar, no me toquen este fruto, porque el día que lo coman van a morir. ¿Por qué a la humanidad nos gusta y nos llama más lo prohibido? Si tenían todo el huerto para disfrutar de todo lo que había, yo no sé cuántas frutas hay que yo no conozco que ahí estaban. Hay una fruta que hace unos años conocí que se llama persimonios. ¿Alguien la conoce? Ok. Y yo pensé que eran jitomates. Bajé del camión, venía de Estados Unidos. Bajé del camión, traía yo mucha hambre. Y dije, voy a comer algo.
Y estaba acomodándose el Señor ahí tenía uvas y tenía un montón de fruta que está ahí en un ladito de la central. Y entre ellos tenía, y entonces le dije, oiga, mire qué hermosos jitomates tiene. Dijo, no, amigo, no son jitomates, son persimonios, ¿usted lo será? Le dije, ¿y qué? ¿Y esos qué o qué o cómo? Dijo, están caritos, pero pruebe uno para si no se lleva 1 kilo. Y tenía uno ahí, lo partió y me lo dio a probar. No, le dije, póngame 1 kilo. Deliciosa esa fruta, yo nunca la había visto, yo nunca la había conocido. ¿Cuánta fruta tendría Adán y Eva ahí para comer? ¿Por qué tuvieron que comer de eso? ¿Por qué si Dios nos deja para disfrutar a ti y a mí del fruto de nuestro trabajo, el 90% para hacer con él lo que querramos? ¿Por qué tenemos que comer el 10%? ¿Qué es de él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te imaginas? Yo levanto las manos al cielo y digo, Señor, de veras te agradezco tanto tu misericordia que tú la renuevas. Porque si no, ¿en cuántos altares de las iglesias o de las congregaciones servirían, verdad? Y el ministerio de los jóvenes no se daría abasto. Si a causa de nuestra deshonestidad nos pasara lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Ese era el carácter de la iglesia primaria. Usted y yo hemos preguntado alguna vez, yo lo he hecho, yo sé que usted también, ¿por qué ya no vemos los milagros que había? ¿Quiere verlos? ¿Por qué no vemos? ¿Quiere verlos? Lo más que entre ellos vamos a ver uno que otro muerto aquí caer. La honestidad produce vida. La deshonestidad produce muerte. Y no solamente una muerte física. Como que, hermano, no está hablando de la iglesia, es que esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia. Tremendo. Ahora, seguimos adelante, no quiero pararme ahí. Seguimos adelante. En el en el verso 41 y 42 de este mismo capítulo 5, vemos a los discípulos cuál era su conducta, cuál era su actitud ante la adversidad. Mire, vaya por favor, verso 41 y 42. Bueno, vaya al verso 40 porque hay algo interesante ahí. Mire, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en verso 41. Y ellos salieron quejándose, renegando, ellos salieron haciendo berrinche, ellos salieron cuestionando que por qué a ellos. ¿No? Mire, después de haberlos azotado, después de haberlos golpeado, después de haberlos injuriado, mire lo que dice aquí. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos, hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ay, 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 ay. Esta gente, hermanos,
qué bárbaros, qué bárbaros. Los momentos difíciles, aún en los momentos que debieron de haberse afligido, de ver, ay, no, no, dice que los azotaron, ¿verdad que sí? Y luego dice que los amenazaron, y luego dice que los soltaron, y ellos salieron felices, gozosos. Wow, wow. Porque ellos sentían que habían sido dignos de haber padecido por causa del nombre de Jesús. La pregunta es, dime, ¿cuánto has padecido por el nombre de Jesús? Muchos de los padecimientos que tenemos son causa y consecuencia de algunas cosas que tú y yo hicimos o decidimos. Descuidos, afanes, hay tanto que hablar de eso. Pero ellos habían sido afligidos, habían sido azotados, y salieron contentos, salieron gozosos. La iglesia de hoy, porque el sermón del pastor no le gustó, ya no regresan. Ay, el pastor volvió a hablar otra vez de los diezmos. Ay, el pastor, ay, canta y no llores. No, es que el hermano Juanito Valadez no me saludó. ¿Dónde está el amor? En balde levanta las manos cuando alaba al Señor y me volteó la cara. Bien decía este pastor, soldaditos de azúcar, ¿verdad? No, hermano, no. La iglesia del Señor Jesucristo, el Señor dijo que la iba a diseñar de tal forma, de tal manera, que ni siquiera el mismo infierno iba a prevalecer en contra de ella. Y aquí vemos a estos discípulos padeciendo aflicciones, siendo golpeados, siendo encarcelados, siendo vituperados, siendo amenazados, y ellos contentos y ellos felices. Carambas, Dios santo, ¿cuánto nos falta parecernos un poquito a ellos? Con cuánta razón el apóstol Pablo decía, si no puedes ser como Cristo, por lo menos sé como yo. Tremendo. Esta es la iglesia. Te estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Mira, no te refiriera a todo lo que te refiero si yo te estuviera hablando de la iglesia de Constantino. Pero te estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Del carácter que debe tener cada hijo de Dios. De que usted y yo debiésemos permitir que todos los días el Señor Jesús moldee su carácter en nosotros. Porque ellos le reconocían, ¿verdad? Es que están locos, son cristianos, están locos, no les importa, están locos. Como algunas personas han preguntado, ¿por qué ustedes cantan y aplauden y hasta danzan en un sepelio? ¿Cómo es eso? Bueno, es que para hacer eso se necesita no estar loco. Ese es nuestro carácter. La gente no lo entiende, no lo va a poder entender. Porque la iglesia de Constantino nada tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero antes de hablar de todo aquello, yo necesito, por lo menos en ciertas áreas, ver el carácter que debe de tener la iglesia del Señor Jesucristo.
Ay, ay, ay. Vamos a ir al capítulo 16. Brínquese varios capítulos, por favor. Vamos al 16. Antes de que yo predicara, el diácono Camarillo se dio la tarea de ponerme el reloj aquí enfrente porque el otro domingo me fui largo. Hermano, tienen que ponerme la piedrita como la carcanchita, si no los frenos no sirven, hermano. Capítulo 16. Vaya al verso 20, por favor. Y vemos la historia de dos personajes. Aparece Pablo en la historia de la iglesia ya como hijo de Dios. Aquel que asolaba a la iglesia, aquel que golpeaba a la iglesia, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que encarcelaba a la iglesia, ahora estaba sufriendo lo que él hizo sufrir la iglesia. Usted y yo a veces nos olvidamos de cuánto hicimos sufrir a aquellas personas que una vez nos hablaron de Cristo. Lo olvidamos. Y cuando llegamos a hablarle a alguien de Cristo, reacciona como si yo reaccionáramos. Ay, no, ay, los queremos mandar al infierno, cálmense. Pues así está usted, ¿o no? Ahora el apóstol Pablo, que perseguía, golpeaba, asolaba, ahora él está sufriendo las consecuencias de ser hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios trae consecuencias. Aleluya. Entonces leemos la historia desde el verso 20 en adelante y nos encontramos con una historia extraordinaria acerca de estos hombres. Es una historia muy conocida acerca del carcelero de Filipos. Y de allí se ha adoptado una frase mal aplicada hasta el día de hoy que tenemos que corregir. Cuando se le dijo a este carcelero, cree el Señor que seas salvo tú y tu casa. Sí, pero vemos que el carcelero llevó a los discípulos a su casa para hablarle a los de su casa. Es decir, no es en automático, hay que tomar acciones para que esto se cumpla. Amén o no amén. Entonces, vemos esa historia preciosa que nos encontramos aquí. Verso 22 le dije a usted, ¿verdad? Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, les ordenaron azotarles con vara. ¿Usted sabe lo que duele los azotes con vara? ¿Alguna vez su papi, su mami le sonó con vara? Sí. Hermanos, hoy en día ya está, porque Juanita avienta el chanclazo, hay que demandarla. Y así le llama la ley del chanclazo. Ay, qué absurdo. Pero bueno, ese no es el tema. Yo recuerdo, cuando yo era niño, tenía un director, el director Ignacio, que haga de cuenta que está viendo al profesor Girafales, alto, flaco y siempre elegante y siempre bien puesto. Sí, porque muchas florindas mesas iban a la escuela. Ay, ay, ay. Pero era un hombre tan cuadrado, tan, híjole, que un día salió la maestra de clases del salón, que la mandaron llamar a la dirección a no sé qué. Se salió la maestra y
todos, cuando salía la maestra, ¿qué hacíamos? Ajá, pillines, también ustedes lo hicieron. Y entonces salió la maestra y pues los más alborotadores comenzaron a alborotarla y todos comenzamos, caímos en el juego, todos. No diga que usted no, si era el primero. Entonces, pero nunca los percatamos. Nosotros pensábamos que como la maestra había sido llamada a la dirección, ¿con quién pensamos nosotros que iba? Pues con el director. Pero el director venía de otro salón de allá. Y cuando pasa por la puerta de nuestro salón y ve el desorden, se paró, se frenó, hasta patinó las llantas y entró. Digo, ¿qué desorden traen? Y nos quedamos todos. No que él, no que él, no que él. No, 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 no. Yo no quiero saber quién empezó, ni quiero saber quién terminó. Fórmenseme. Y nos formó a todos, niños y niñas, por igual. Fue la escritura maestra y sacó una varita de membrillo. Padre mío. ¡Uy! Y aquí en las corvitas, hermano, aquí donde dobla la rodilla, aquí no nos dio las nalgas, no nos dio, no, aquí las corvitas, aquí donde dobla ahí, hermano. A ver, fórmense. Nomás nos dio uno a cada uno, pero a lo que le supo, ay, hermano, todavía lo recuerdo cómo sería. Ay, ay, ay. Y espérese, espérese. Algunos niños, y mayormente niñas, lo reportaron con sus papás. Al siguiente día aparecía desfile de papás ahí reclamando por el tema. Y la maestra preguntó, Esparza, ¿tu papá no va a venir? Le digo, no, ni quiero que venga. Me va peor, maestra. ¿Sí me explico? Bueno, me salí un poco nomás para preguntarle a ustedes si alguna vez le habían dado a usted con vara. Cuando yo estaba leyendo que lo castigaron con vara, me acordé del director Nacho. Yo no sé todavía viva. Si vive, pues estaría muy viejecito. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Y me acordé de lo que me dolió, hermano Juanito Valadez. El varazo en las corvas. Ay, ay, ay. Yo todavía me acuerdo, hermanos. Ay, Señor mío. Pero lo que me gustó de él es que él no dijo, a ver tú sí, tú no, a ver quién fue. No, 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 dijo, aquí fórmenseme todos. Y yo sé que ahorita, con esta predicación, los tengo formaditos a todos. Y a todos les estoy pegando. Ay, miren, dice que los mandaron golpear con varas. Ay, hermana Juanita, lo que arden esos golpes, es un dolor, es raro, es raro. Es raro porque te arde, te hace, te da, no sabes, ay, no. Los mandaron a azotar. Ponme la lámina, hijo, donde los azotan con vara. Ay, ay, ay. Ahí está, mira la cara, ¿sí le alcanza a ver la cara? Imagínate, hermano Esparza, tú ahí y él, ay, 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 ay. Sin embargo, después de azotarlos con vara, los llevan a la cárcel. Los encierran en la prisión y los meten en el calabozo más de adentro, porque había una sentencia sobre el carcelero. Se te escapan, te matamos. De muerte sobre el carcelero. Entonces el carcelero, ¿qué hizo? Ponme la lámina. Los metió a la celda del fondo y los puso en el cepo. Ahí están, miren, golpeaditos y amarraditos. No, eso no es lo que me sorprende. Lo que me sorprende es lo que sigue. Dice la Escritura que estando golpeados y amarrados
en la cárcel, en vez de comenzarse a quejar, como tú comprenderás, comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a cantar himnos, a orar y a cantar himnos. Y dicen que la escritura que todos los demás presos los... Imagínate qué pensarías de alguien que está preso junto a ti y lo oyes cantar y alabar a Dios. Este cuate está loco. ¿Cómo puede alabar a Dios? Mira cómo está, mira cómo los dejaron, mira cómo traen la espalda. Están amarrados en el cepo, en la celda más fría, más oscura. Están cantando. Yo creo que no los encerraron por predicador, sino por locos. Ellos, en vez de quejarse, en vez de reclamar, en vez de decir, ¿por qué yo? En vez de decir, ¿y por qué a mí? Y en vez de, no, ellos comenzaron a cantar. Ellos comenzaron a cantar. Verso 25, por favor. Sí, pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los... Están locos, una que no dejan dormir, la otra de que ¡guardia! Oiga, tremendo. Pero cuando el Hijo de Dios reacciona de esta manera, cuando el Hijo de Dios permite que el carácter que Cristo ha puesto en nosotros salga, va a haber grandes consecuencias a nuestro alrededor. Si la iglesia de hoy no vemos los milagros y los prodigios que antes se veía, es porque necesitamos que Jesucristo labre su carácter en nosotros. Entonces, dice que cuando ellos estaban cantando, bueno, a mí no me sorprendería que si encerramos y golpeamos a la hermana Abby y al hermano Pepe, los encerramos y comiencen a cantar, a mí no me sorprendería que hasta la tierra temblara. Yo recuerdo una ocasión íbamos a Jomulco, creo que ya les conté 1000 veces, 1001. Yo iba manejando en la Piolina, esa camioneta amarilla que teníamos, íbamos ahí. Comenzó la hermanita Abby a aventarse una alabanza. Y yo veía que mi esposa cerraba uno y cerraba el otro. Unos desafines de esos buenos, ¿verdad? Y luego le subía así como que hermana para que. ¿verdad? Y la pastora le decía, terminó por fin Abby su alabanza. Y dijimos, comenzó con otra. Ya cuando iba en la tercera, iba a meter la cuarta, le dije, Viguita, tengo una visión. Sí, pastor, sí, el Señor está hablando. ¿Qué dice, pastor? Hija mía, ¿me alabas o me atormentas? Ay, estaba Silas y estaba Pablo encerrados, golpeados, y comenzaron a cantarle a Dios. Y eso la broma que yo le hice a la hermana Abby es eso, una broma. Porque realmente cuando tú y yo cantamos lo que Dios está escuchando, dijo el hermano Marcos Witt un día, Señor, bendice a todos los desafinados. Porque entonces, ¿cómo sabría yo que yo estoy afinado? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Les oían. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? ¿Un gran qué? ¿Un gran qué? Recuerda las palabras que el maestro le dijo a Pedro. Pedro,
tú eres Pedro, y a ti te voy a dar las llaves del reino. Pero algo más le dijo, que todo lo que tú atares en la tierra será atado allá, y todo lo que tú desates allá será, ¿sí? Ahora Silas y Pablo como vieron el mismo cielo. El Señor Jesucristo escuchó las alabanzas de esos hombres, no porque estaban afinados o desafinados, sino porque estaban ellos reflejando la gloria de Dios en ellos. Ellos estaban dando muestra del carácter de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, Padre, aunque me golpeen, no les tomes en cuenta ese pecado. Ese pecado. Entonces, un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se conmovieron y los muros cayeron. Seguimos leyendo y dice que el carcelero salió y pidió una luz. Préstame una luz. ¿Quién tiene una? Porque él pensó que todos se habían escapado. Es algo que todavía yo no puedo entender. ¿Qué es lo que hay en la cárcel? ¿No son criminales? ¿Son sinvergüenza? A cualquier sinvergüenza usted abre la puerta y a ver qué hace. Se va. Pero Pablo le dice que al carcelero tomó una espada, se iba a matar porque dijo, soy hombre muerto. Y Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Prendió una lámpara y vieron que estaban todos. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué? Hay una razón que yo entiendo nada más. La presencia que descendió a ese lugar los cautivó. Los cautivó. El carácter de la iglesia es muy importante. No un carácter de queja, de resentimiento. No, 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 hermano, eso se llama emoción. Eso se llama emoción. Sino un carácter firme. Que aún en los momentos difíciles, tú y yo podamos clamar a nuestro Dios y Dios nos pueda responder. En estos días pasados, estas semanas pasadas, que fueron muy, muy, muy difíciles para mi esposa y para mí. Muy difícil. Que aunque en ningún momento quise hacer cama, porque les digo yo no sé si soy un hombre de mucha fe o de mucha terquedad, no lo sé. Si soy un hombre de fe o soy un hombre terco, no lo sé. Me decía mi esposa, quédate, no puedo, hija, me muero si me quedo en la cama. Me levantaba, salía a caminar, hacía cosas, me ponía a leer, no podía cantar porque no había aliento, no alcanzaba, sentía que me asfixiaba, sentía que no había unas temperaturas, Señor mío, terribles, terribles, terribles. Después cayó ella, todavía no salía yo cuando ella cayó, exactamente igual. Wow. Platicando con el pastor Jorge Larios, que él pasó hasta esa etapa crítica también. Me dijo, Gerardo, yo gasté 100 y tantos mil pesos en oxígeno, medicamentos, y todavía traigo secuelas. ¿A ti cómo te fue? Dije, me fue de la patada, pero no gasté un solo centavo.
¿Pero por qué? Porque hasta el último momento decidí esperar en Dios. Decidí confiar en Él. Y el Señor lo hizo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está mi esposa. Nomás hay algo que no me gusta de ella. Que el Señor la sanó también, que me regaña más que antes. Así como que le afinó la voz, Carito. Así como que. Ahí está. No, 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 no. Yo no estoy ni juzgando ni criticando a nadie, no. Te estoy hablando de lo que Dios hizo en mí, de lo que yo decidí. Fue una decisión personal. Que en medio de la celda, en medio del cepo del coronavirus, decidí confiar en el Señor. Y yo le dije: Dios, si tú me vas a llevar como estoy y me vas a llevar así. Y aquí estoy, Señor. Si ya es mi tiempo, vámonos. Vámonos. Y el Señor dijo: ya ves que sí, pues no, tienes que chambear todavía. Aquí estoy. No dejé de predicar ni una sola vez. No dejé de hacer lo que tenía que hacer. Claro, cuidaba a los que estaban a mi alrededor con cubrebocas y lo que tenía que hacer. No lo dejé de hacer. Las pastoras le decían a mi esposa: Laurita, ¿pero por qué no lo dejaste en casa? Dijo: no, porque él dice que él quiere morirse detrás de un púlpito. Así de que ese es su deseo, pues adelante. Yo le puedo testificar a usted con toda claridad que el poder de mi Dios, el poder de su Dios, es más fuerte que el poder del coronavirus. No hay duda, aquí estoy. No podía hablar, pues le estoy gritando. Que fueron momentos críticos, sí. Que hubo que llorar también. Cuando sentía que el aire no lo agarraba yo por ningún lado, nomás me hacía bolita. No, 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 de la otra bolita. Me doblaba las rodillas, pegaba mi cara al piso y decía: Señor, aquí estoy listo a la hora que quieras, aquí estoy. Dios bendiga a mi hijo Eli. Siempre a nuestro cuidado. Cuando él me veía así, me llevaba agua, me llevaba un tecito. Un día me hizo un café, pero estaba ese café, esparra, súper cargado. Y cuando yo lo tomé dije: oh hijo, no, que no traía sabor. Pues ahí me supo. Hasta me ardió la lengua. Y él me dijo que a propósito lo había hecho así, a ver. Y de ahí para acá me volvió el gusto, el sabor. Gracias a Dios por ello. Aquí estoy. Estos discípulos, ellos decidieron en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del momento crítico y difícil, estando golpeados. Yo no puedo imaginarme su espalda, sus costados, cómo estaban con la flagelación que les dieron con la vara. Yo no sé. La escritura no dice. Pero si yo con uno que me dieron hace como 100 años, todavía me acuerdo. Imagínense. Sin embargo, ellos decidieron alabar a Dios en el momento que nadie lo alababa. Los presos estaban ahí, los presos los oyeron, pero quedaron tan tocados, tan cautivados con esa presencia, que cuando las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron y los muros
no se fueron. Ellos se quedaron ahí. Cuando tú y yo experimentamos la presencia de nuestro Dios, entendemos que no hay lugar más seguro a donde podamos ir que estar en su presencia. Esto es en breve lo que yo quise enseñarles acerca del carácter de la iglesia, que en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de todo, ahí está, firme, fiel, que hay consecuencias cuando nos salimos de esa cobertura y queremos hacer nuestra voluntad, también ahí está, ahí lo vimos. Alguien quiso engañar al Espíritu Santo, no a los hombres, no a los hombres. Aquí no se trata de ningún hombre, aquí se trata de Dios. Y aquí lo importante no es ningún hombre, aquí lo importante es el Señor. Y aquí lo que se hace para el Señor. Amén o no amén. El carácter de la iglesia es muy importante. El carcelero se quiso matar. Sin embargo, la iglesia o los discípulos tuvieron el valor y la misericordia de decirle no te hagas daño y de darle una promesa de esperanza de que él como su casa podían ser salvos. Cuando usted lee más adelante se da cuenta que ellos fueron, les curaron las heridas, les dieron qué comer y qué beber, como que ese es un secreto aparte, de beber y de comer. Entonces dice que después terminó bautizándolos a todos. ¿Y sabe a dónde regresaron? A la cárcel. Y después le decían en secreto al carcelero, déjalos ir, déjalos ir. Y el apóstol Pablo, ya no hay tiempo, pero el apóstol Pablo dijo, no, 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 no. En público nos agarraron y en público nos van a soltar. Carácter, firmeza. Este es el carácter que la iglesia del Señor Jesucristo debemos tener. Amén. Ese es el carácter. De modo que yo les dejo con esta enseñanza, con esta reflexión, de que usted y yo pensemos, analicemos cuáles son nuestras reacciones en momentos como estos. ¿Cuáles son? Si realmente es el nuevo hombre el que actúa o se levanta el viejo hombre. Porque déjeme decirle que el viejo hombre todos los días se quiere levantar. En cada momento quiere levantarse. Pero el Señor nos dio poder y autoridad y dominio propio para someterlo. Jesús dijo, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo. En otras palabras, sujeta, somete al viejo hombre. Y el apóstol Pablo dice, renuévate. ¿Amén o no amén? Ese es el carácter de la iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia, espero haberte no enseñado, sino haberte hecho reflexionar acerca de lo que tú ya sabes. Y si tu carácter está, métete con Dios. Métete con Dios. Por eso insistimos tanto, vengan a la oración, vengan a la oración, vengan a la oración, vengan a la oración. Porque a lo mejor tú dices, hermano, yo oro en mi casa, sí, pero vente a la oración. Los discípulos iban a la oración, iban al templo a la oración. Véngase a la oración. No hay nada más importante, créamelo, no hay nada más importante que estar en la presencia de nuestro Dios. Porque ahí es donde la iglesia se fortalece, en la presencia
de aquel que es su fundador y su fundamento. El Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, a quien te pido que le des un fuerte aplauso.